Nelson, buenas noches, Mónica. Igualmente, mucho gusto saludarles. Vamos a dar un minuto para que todos los demás compañeros se puedan conectar. Nelson, buenas noches. Sofía, buenas noches. Gloria Gómez, buenas noches. Bienvenidos. Un minuto vamos a dar. Por favor, hoy vamos a terminar de ver el proceso contencioso administrativo. El día jueves, pues el licenciado Calmo tuvo algunos inconvenientes, las disculpas del caso. Sin embargo, pues estamos en tiempo. Yo creo que, buenas noches, Ingrid. A donde lleguemos hoy y el jueves, que vamos a hacer un repaso, va a ser para nuestro segundo parcial. Y lo demás, el juicio de cuentas, el económico coactivo, el de responsabilidad de funcionarios, lo vamos a ver para el examen final y algunas otras, el amparo, ¿verdad? El amparo también lo vamos a ver ya para lo que es nuestro final. Y prácticamente pues ahí estamos culminando con lo que es nuestro curso. El día jueves les estoy indicando cuál va a ser el contenido de los materiales. Se los voy a enviar vía WhatsApp, ¿verdad? Y igual en clase, para que ustedes lo tengan y así puedan tener tranquilidad, que es el contenido que pueden estudiar. Claudia, buenas noches. Bienvenida. En ese orden de ideas, pues vamos a terminar hoy lo que es el proceso contencioso administrativo. Mayari Solares, buenas noches. Y el día jueves, pues vamos a ver los recursos correspondientes, ¿verdad? A excepción de el de apelación, ¿verdad? Y de ahí todos los recursos que vamos a ver en materia procesal administrativa, que son los mismos del derecho procesal civil y mercantil. Ya los vieron, pero igual solo vamos a hacer un repaso. ¿Les parece? Entonces, por favor, nos vamos a nuestro material de la presentación y nuestro libro, material del libro de nuestro autor. En el material del libro nos vamos a ir a la página 309. Buenas noches, Naomi. Y en lo que son las excepciones, bueno, de todos modos, acá pues solo vamos a ver alguna doctrina nada más de lo que son las excepciones. Sin embargo, pues ya las vamos a ir viendo una por una en las que están descritas en el material del libro, y así que vamos a ir de la mano. Tengan ahí también su Código Procesal Civil y Mercantil, por favor. Eso les voy a pedir por ahí, la ley de lo contencioso administrativo. Repito, para los que se están incorporando. Buenas noches, Toti. Gracias, igualmente, bendiciones. En mi material de mi libro estoy en la página 309. En el material de la presentación, más o menos, estoy en la página 44. Era para que tengan referencia. Su ley del organismo, ley de lo contencioso administrativo, perdón, y el Código Procesal Civil y Mercantil. Podríamos ver algunas cuestiones por ahí. Listos. Bueno, como bien vimos, dentro de la ley de lo contencioso administrativo, específicamente en el artículo 36, vemos lo que son las excepciones previas, ¿verdad? De acuerdo a nuestro material, se dice que excepciones, según Couture, la excepción en su más amplio significado significa es el poder jurídico de que se haya investido al demandado que le habilita para oponerse a la acción promovida contra él. ¿Verdad? En una ocasión escuchaba a un autor indicar de que cuando iniciamos con nuestra demanda, para algunos que recibieron clases en el semestre pasado conmigo, se recordarán, es como iniciar zarpar en un barco, ¿verdad? En ese momento, pues,
Pero previo a realizar la demanda, indicaba él, tenemos que prepararnos. Buenas noches, Brenda. Tenemos que prepararnos con todo el equipo, revisar cómo está nuestro barco, todo el equipo, ¿verdad? Todo lo que conlleva pues la preparación de una embarcación de ese tipo, porque vamos a zarpar, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta el ancla o todos los aspectos que es necesario para poder zarpar. Y en ese caso es cuando ya estamos preparando nuestra demanda. Buenas noches, Teresita. En este caso, pues ya prácticamente nosotros ya iniciamos con nuestra demanda, ya vamos, digamos, rumbo a otro puerto, ¿verdad? Y o también podemos verlo como una estación de tren. Hans, buenas noches. ¿Verdad? Igual, o como una estación de tren. Y en el caso que él ponía el ejemplo, era el caso de un tren que sale de la ciudad capital y su destino es el puerto de San José. Eh, bueno, en este caso, pues ya vamos, si es posible, por el lado de, yo diría que ya vamos por Amatitlán o por Villanueva, ¿verdad? Pero al llegar a las actitudes del demandado, en las excepciones, el tren ahí hace una parada, ¿verdad? Ahí hace una parada que es un poco prolongada. Y lo digo así con mucha sinceridad, ¿verdad? Porque las excepciones a veces son bastante, como es en otro proceso distinto, donde se dilucidan, ¿verdad? Eso pues hace que el tren, de alguna manera, o el barco, como quieran llamar, pero en este caso mejor digámosle un tren, va a tener que hacer una parada por un tiempo específico. Y eso son lo que son las excepciones, ¿verdad? Desafortunadamente, como le digo, se resuelven ahí, pero al final, pues algunas pueden establecerse o llegar a una sentencia, pero otras pueden cursar siempre su ruta y hasta en la sentencia se van a resolver en definitiva. Entonces, solo para que tengamos en cuenta esas, lo que son las excepciones. Dicen los emplazados pueden interponer dentro del quinto día del emplazamiento, eso lo vimos el día ante la última clase, las siguientes excepciones previas, es decir, en el momento en que nos emplazan para contestar en sentido negativo o positivo la demanda, sí, tiene que llevar demanda, Brenda. Buenas noches, Alex. Sí, tiene que llevar una demanda, definitivamente. No puede ser el expediente si no lleva una demanda, definitivamente. Perdón, entonces en este caso, pues ya vamos dentro del quinto día que nos emplazan, podemos venir y contestar o la demanda en sentido negativo y plantear de una vez en el quinto día las excepciones previas. Por ahí creo que tienen ustedes el esquema que les mandó el licenciado. Pueden ir viendo el esquema, por favor. Si gustan, nos vamos a ir viendo el esquema que nos envió el licenciado por ahí. Si los pueden tener ahí a mano, se los voy a agradecer. ¿Verdad? Creo que está acá. Vamos a ver. Pásense al lado de su esquema, por favor. Buenas noches, Alex. Ya lo había saludado, ¿verdad? Vamos a ver. Sí. El emplazamiento es por 15 días, ¿verdad? Dentro del quinto día de ese emplazamiento, los 15 días, tal como está en el numeral 7, pues tenemos que interponer las excepciones. Muy buenas noches, Dani. Buenas noches. Por ahí está el tema de los 15 días, pues están las excepciones, ¿verdad? Y pues en este caso vamos a plantear cada una de ellas. Bueno, como les indicaba, ¿cuáles son esas excepciones? Está la de incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción, ¿verdad? Entonces, dice en el artículo 36 de la ley, las excepciones previas se tramitarán en la vía de los incidentes, como les indicaba, que se sustanciará en la misma pieza del proceso principal. Declarada sin lugar las excepciones previas, el plazo para contestar la demanda será de los 5 días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el incidente. Aquí cambia el plazo, ¿verdad? Recordemos que si no se plantean excepciones, entonces yo tengo 15 días para contestar la demanda, es decir, el demandado, ¿verdad? En ese caso.
Pero si se interponen excepciones, pues en el momento en que se resuelvan las resoluciones de forma negativa, en la vía de los incidentes, pues se tendrá prácticamente 5 días para contestar la demanda, ¿verdad? En ese sentido negativo. Entonces vamos por favor a ver cada una de esas excepciones. La primera es la excepción de incompetencia, si no me equivoco. Vamos a ver. Sí, incompetencia, esa la encontramos en la página 311 del material que estamos llevando. Buenas noches, Liz. Por favor, página 311. Y de acuerdo a lo que establece el autor acá, dice que es la excepción más importante y radical por su trascendencia, ya que se refiere a la incapacidad del tribunal para juzgar la cuestión propuesta. Se entenderá, dice, incompetente el tribunal cuando por la índole de la resolución reclamada no se comprenda dentro de la naturaleza y condiciones del proceso contencioso administrativo, o cuando éste se hubiera interpuesto fuera de los plazos determinados por la ley, que como ya explicamos es de 3 meses en lo administrativo y 30 días en lo tributario. En la incompetencia a que nos referimos es la absoluta, la que surge por razón de la materia, pues existe incompetencia en la doctrina y en el ordenamiento jurídico internacionales de carácter relativo. Bueno, por acá más adelante dice, de manera que para ser viable la jurisdicción contenciosa administrativa deben de concurrir requisitos en la resolución reclamada, que son los siguientes: que cause estado, que emane la administración bajo el principio de juridicidad, que se alegue la vulneración de un derecho subjetivo establecido anteriormente en favor del reclamante por una ley, reglamento u otra disposición legal. En el caso de incompetencia, yo lo que tengo de experiencia que he visto, realmente es porque en algunos casos, tal vez no es tanto por los 3 principios que establezcan acá. A veces se puede plantear un contencioso administrativo y puede establecerse que no es la vía, ¿verdad? Y eso sí lo veo yo como una incompetencia más objetiva, ¿verdad? Es decir, si lógicamente se estableció una demanda fuera del plazo, pues yo no creo que un tribunal le dé trámite a una demanda cuando ésta ya está presentada fuera del plazo. Sin embargo, pues pongamos un ejemplo en que en el momento preciso se haya presentado fuera de los plazos de los 3 meses que establece la ley de lo contencioso, pues en ese caso, pues el órgano jurisdiccional puede de alguna manera rechazarla. Nosotros vimos dentro de lo que establecen uno de los artículos anteriores, la improcedencia, ¿verdad? O prácticamente el rechazo definitivo de la demanda. En este caso, pues, a mi criterio, yo lo considero más que se estableció un proceso contencioso administrativo cuando no debería haber sido un contencioso administrativo. Póngase un ejemplo que haya sido por la vía procesal civil. ¿Qué tal, Elena? Buenas noches. Es un ejemplo, pero podría ser el caso, ¿verdad? Yo no quiero establecer esto. Y yo creo que es muy pocas las que se pueden interponer de incompetencia la excepción. Pero el caso ahí está. Yo me quedo, si quieren, pues pongan estos tres ejemplos: que cause de estado, que emane de la administración bajo el principio de juridicidad, ¿verdad? Que decir que de alguna manera la resolución no llene los principios legales, ¿verdad? Que debe establecerse. Oscar Mejía, buenas noches. O por alguna manera pues haya algún tipo de lesividad, ¿verdad? Pues que de alguna manera pues esto no haya causado una lesividad como tal, pues podría ser que el tribunal le dé trámite a la demanda, pues podría establecerse como una incompetencia. Por ahí, tal vez, pero igual manera, pongan el ejemplo, el que les decía, ¿verdad? Que realmente no tiene la competencia claramente, ¿verdad? El tribunal para poder conocer algún tipo de demanda. Pudiera ser, ¿verdad? Pero para que ustedes estén tranquilos, digamos, dejémoslo ahí. Luego dice, en el último, en la página 313,
en el último párrafo, antes de la falta de capacidad legal, dice, existirá pues la excepción de incompetencia de jurisdicción cuando la resolución impugnada no sea de carácter administrativo o tributario. Eso es lo que yo les decía. O no haya causado estado, o al impugnarse no se alegue la vulneración de un derecho subjetivo legalmente establecido a favor del reclamante o se encuentre excluida. Bueno, entonces, si por favor, si quieren, subrayen este último párrafo, si fueran tan amables, ¿verdad? Subrayemos ese último párrafo y prácticamente eso es lo que es la excepción de incompetencia. Ahí está establecido lo que yo acabo de darles en resumen. Por favor. Ok, sigamos. Más adelante siempre si existe alguna duda me la escriben y con mucho gusto la aclaramos, por favor, ¿verdad? Luego viene la falta de capacidad legal. Acá a veces ha habido alguna mala confusión. Muchos confunden lo que es la capacidad legal con la personería y la personalidad. Y más a veces entre personería y personalidad. Pero son distintas y vamos a explicar por qué. La falta de capacidad legal dice que la persona que está presentando la demanda no tuviera la capacidad legal para demandar, por ejemplo, un menor de edad o un incapaz. Bueno, yo como vuelvo a repetir, pues qué bueno que están las excepciones ahí. Sin embargo, pues como abogados, pues no vamos a venir y que un incapaz, un interdicto, pues pueda tener la opción de presentar una demanda, ¿verdad? Y que el tribunal al momento de calificarla le dé el trámite, peor aún, un menor de edad. Sin embargo, la ley, como lo establece el mismo Código Procesal Civil y Mercantil, pues ahí prácticamente se lo establece. Bueno, no vamos a entrar en detalle de eso. Pero eso es la falta de capacidad legal. Luego viene la falta de personería. Esto dice se puede presentar cuando una persona no acredite eficientemente la calidad con que está actuando dentro del proceso. Por ejemplo, si no presentamos con nuestra demanda el original del mandato legal, pues yo no diría que sea lo original, ¿verdad? No es el original, sería el testimonio, ¿verdad? El testimonio del mandato y debida inscripción en el Archivo General de Protocolos, ¿verdad? El acta notarial del nombramiento del representante legal y de una sociedad anónima, y agreguen ahí su inscripción ante el registro mercantil, ¿verdad? El número de registro, foliolibro, eso tiene que estar bien establecido, o en el caso de una entidad no lucrativa, también la inscripción donde conste lo que es el repejo, el registro de personas jurídicas. Y en este caso, pues ahí sí, yo he visto muchas excepciones que se presentan por la falta de personería, porque en el caso digamos, del mandante, ¿verdad? Pues en el caso del mandatario, mejor dicho, a veces no presenta, digamos, estos requisitos donde determine esa personería, o a veces el mismo representante legal no acredita esa representación como tal, o igual un representante de una asociación o fundación. Ahí en esos casos, pues efectivamente se puede interponer esa excepción y ahí se debería de terminar el proceso, ¿verdad? Porque realmente, ¿quién va a representar los intereses? En este caso, como les digo, ¿verdad? Porque con este caso va a ser la administración pública o la administración tributaria quienes van a presentar este tipo de excepciones. Pues lógicamente, pues puede hacer que de ahí, en algunos casos, se presenten ese tipo de excepciones. Y el tipo de la falta de personalidad, que también se confunde con el de capacidad legal y el de personería, es cuando la resolución administrativa haya requerido en otra persona distinta a la que se está presentando mediante el contencioso administrativo. Dice, se entenderá que existe falta de personalidad en el actor o en el demandado. Aquí se puede ser cualquiera de los dos. Cuando careciera de las cualidades necesarias para comparecer ante el tribunal, o cuando no acrediten el carácter de representación con que reclamen. Por eso les digo que aquí puede ser indistintamente muy parecido al de personería, pero el de personería va a ser prácticamente donde el Estado, digamos, o la administración pública va a actuar
en contra del demandante, si lo queremos ver así, o del actor. Pero aquí en la falta de personalidad puede ser de ambos, ¿ah? Puede ser de ambos. Puede ser que el actor presente este tipo de decepción derivado de que el que está actuando, pues dentro de la administración pública no tenga las facultades correspondientes para poder actuar, ¿verdad? O viceversa también, ¿verdad? Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado con esa parte. Dice, producirá falta de personalidad en los representantes del actor o del demandado, la insuficiencia o ilegalidad del poder. Faltará, pues, dice, personalidad en el actor para interponer la demanda si el acudir por sí careciera de la capacidad necesaria para presentarse en juicio, por no estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles, tal como lo establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Y de tratarse de una corporación, sociedad u otra persona jurídica, si no compareciera por medio de la persona que legalmente la represente. Como igual acontecería si involucrándose para actuar algún carácter o representante legal o un derecho transmitido a otro no se acompañara a personarse el documento necesario para acreditar dicha circunstancia. O si se tratase de una asociación no acreditada debidamente o no acreditara debidamente su inscripción en el registro correspondiente a dichas sociedades. Muy parecido a la de personalidad, ¿verdad? Solo que el de personalidad nos da una mayor amplitud en cuanto a todos esos aspectos, ¿verdad? Luego viene la excepción de litispendencia. La litispendencia es la existencia simultánea de más de un proceso entre las mismas personas acerca de una misma cosa y pendientes de resolver. Litispendencia es una expresión española que se traduce como litigio pendiente, utilizada en derecho procesal para señalar que existe un juicio pendiente entre las mismas partes y sobre una misma materia. En este caso, pues definitivamente, ¿verdad? No pueden haber dos mismos procesos por una misma causa. Es decir, yo no puedo presentar un contencioso administrativo cuando existe otro contencioso administrativo pendiente de resolver, ¿verdad? Se tiene que terminar un proceso. Este tipo de excepciones, por ponerles un ejemplo, se da mucho en el caso de la administración tributaria, ¿verdad? Porque a veces la misma administración pública, pues si se dan cuenta, pues la administración tributaria, perdón, ellos fiscalizan valga la redundancia, en periodos fiscales. Y el periodo fiscal es del 1 de enero, por poner un ejemplo, del 2022, al 31 de diciembre del 2022. Entonces, cuando existe un ajuste que se está notificando al contribuyente, pues digamos, hace todo su procedimiento administrativo hasta que acude a la vía administrativa. Y en algunos casos, pues, viene el otro ejercicio fiscal y es nuevamente fiscalizado, vienen ajustes. Y a veces ahí existen ese tipo de cuestiones donde otra vez se puede plantear un contencioso administrativo. Y en algunos casos se presenta este tipo de excepción. Sin embargo, a mi criterio, son dos cuestiones diferentes. Hubiese litispendencia si aún está pendiente el ejercicio 2022 y vuelvo nuevamente a plantearse otro contencioso administrativo del mismo ejercicio fiscal. Pero no puede haber una litispendencia cuando es otro proceso de otro expediente administrativo. No sé si me estoy explicando. También a veces se ha planteado esta excepción cuando la administración pública, digamos, les voy a poner un ejemplo, en el caso de un arrendamiento, ¿verdad? Se hace todo un proceso, procedimiento administrativo, se notifica la resolución, presenta su recurso correspondiente, ya la resolución causó estado y como se tiene 3 meses para plantear el contencioso administrativo, pues el administrado se toma su tiempo para presentar su contencioso administrativo. Sin embargo, a esa fecha no se ha pagado, no se ha suscrito un nuevo contrato y no se ha pagado. Entonces, en algunos casos, pues lo que se hace por parte de la administración pública es, se demanda por la vía civil
por prácticamente una ocupación de un inmueble de forma irregular, un desahucio, como se le conoce, ¿verdad? Entonces, a veces cuando se plantea el contencioso administrativo, entonces viene la parte, digamos, demandante y del contencioso, presenta ante el proceso civil esta excepción de litispendencia, porque dice, mire, me juiciaron por la vía civil cuando yo estoy en todo el derecho de plantear mi contencioso administrativo. Es una historia bastante interesante. Y en los casos que yo he visto, pues los jueces en materia civil declaran sin lugar esta excepción. ¿Por qué? Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Una es por las rentas dejadas de percibir, o los pagos, como le quieran decir, los pagos, ¿verdad? Porque no hay contratos, no son rentas, son pagos por ocupación dejadas de recibir, ¿verdad? Porque están ocupando un inmueble pero no han pagado. Y el otro, pues lógicamente está en todo su derecho a plantear un contencioso porque no está de acuerdo con un valor, pero él tiene que pagar, ¿verdad? Por lo menos con el contrato anterior. Entonces ahí pues el juez dice, no, aquí no hay una litispendencia, porque esto es por unos pagos dejados de percibir y por una ocupación de un inmueble que no tiene un contrato que lo sustente, pues entonces este proceso de la demanda civil debe continuar, ¿verdad? Y lógicamente el contencioso administrativo continúa. Entonces es bien interesante, pero no existe una litispendencia. Ahí no. Entonces lo que se hace en unos casos es que se hacen consignaciones judiciales, ¿verdad? Para no caer en el tema del que estoy ocupando un inmueble sin dejar de pagar aun con la renta anterior, porque yo no estoy de acuerdo con la nueva renta. ¿Me explico? Entonces eso es lo que se hace para darle una salida más ecuánime. Bueno, el tema de la demanda defectuosa. Puede ser, ¿verdad? Puede ser que al momento de que el tribunal califique la demanda en las dos áreas, porque se hace primero una calificación primaria y posterior, cuando ya se le da el trámite, todavía se hace otra segunda calificación, pues se le vaya, ¿verdad? A ustedes se le pase, como decimos los chapines, y la demanda, pues de alguna manera pueda contener algunos errores de fondo y que esto pueda determinar que hay una demanda defectuosa. Y es en ese momento que también se puede plantear este tipo de excepción. A eso se refiere cuando hablamos de demanda defectuosa. ¿Verdad? No lo vamos a leer, pero eso es. Bueno, ahora viene lo que muchos nos ha costado, ¿verdad? Ustedes, y a mí también. Yo siempre tuve ese inconveniente en cuanto a lo que es la caducidad y la prescripción. Pero muchos dicen, ¿verdad? Caduce el derecho, prescribe la obligación. Siempre me quedé con esos términos, se recordarán ustedes, caduce el derecho, prescribe la obligación. Y me quedé con esa cuestión, ¿a qué se refieren, verdad? Bueno, en lo que es la caducidad como tal, pues ya lo leímos en el artículo 25, establecimos que de lo que establece, valga la redundancia, ese artículo, dice que caducidad de instancia es en el proceso contencioso administrativo, la instancia caduca por el transcurso de 3 meses sin que el demandante promueva cuando para impulsar el proceso sea necesaria la gestión de parte. Entonces prácticamente de oficio el tribunal pues establece la caducidad, pero imagínense que el tribunal no lo haga. Entonces nosotros, le dijimos los abogados, estamos defendiendo a una de las partes, ¿verdad? En este caso al demandado, pues vamos a plantear este tipo de excepción y decirle, pues miren, el artículo 25 así lo establece, ya el demandante ya lleva más de 3 meses y no accionó, y ahí se plantea este tipo de excepción, y la ley pues claro, ¿verdad? En ese sentido, la prescripción pues es diferente, y aquí vamos a verlo por qué. Dice que el objeto de la prescripción, si quieren por favor lo anotan, es poner fin a un derecho, ¿verdad? Vuelvo a repetir, objeto de la prescripción es poner fin a un derecho que por no haber sido ejercitado se puede suponer
abandonado. Sí, aquí es de oficio, Josué, sí, porque así lo establece el artículo 25. Sin embargo, en el momento en que pasaron los 3 meses y el tribunal no lo hiciera de oficio, pues ustedes pueden plantear ese tipo de excepción. Les decía, en el caso de la prescripción, pues hay varias normas. Estas están más que todo establecidas en las normas, en el mismo Código Procesal Civil y Mercantil, en el mismo Código Tributario, ¿verdad? En el mismo Código... no. Y aquí les voy a explicar por qué, Josué. Les decía, pónganme atención aquí para no confundirlos. Aquí, igual como la caducidad, solo que la caducidad dice, mire, si tiene 3 meses, pero ojo, aquí hay una demanda, aquí ya existe un proceso, en la prescripción no. Y esa es una de las diferencias, que no se les olvide. Ojo, una diferencia es, en la demanda, en la caducidad, ya está el proceso. Ya está la demanda ya fue planteada, ya se plantearon las excepciones, se emplazó, si queremos verlo de esa manera, pero después del emplazamiento ya no se le dio ningún trámite al proceso por parte del demandante y pasaron 3 meses. Ahí yo opero la caducidad de instancia, es decir, el mismo tribunal. Si no lo hace el tribunal, yo planteo la excepción, ¿verdad? Yo la planteo. En el caso de la prescripción, aquí no hay demanda todavía. Veamos, por favor, lo que dice, si alguien tiene ahí el artículo 76 del Código Tributario. Si alguien lo tiene y me lo puede redactar, se los voy a agradecer, que hoy no encuentro. Así es, José García. Alguien que tenga el artículo 76, si me lo pudiera transcribir ahí, por favor, se lo voy a agradecer, del Código Tributario. Y van a ver aquí un ejemplo de lo que es en ley, de lo que es la prescripción. Si les voy a agradecer, alguien que tenga ahí, me lo puede transcribir, se lo voy a agradecer muchísimo. A ver, no se peleen todos. Por favor. Artículo 76 del Código Tributario. Habla de las infracciones tributarias. Y habla de, mira, pues dice prescripción, si no me equivoco. A ver si más o menos. Está en el artículo 76. Prescripción dice, las infracciones tributarias prescribirán en el plazo de 5 años. Ahí está, vamos a ver. Artículos de prescripción. Gracias, Beverly e Isaac. Muy amables. Listo. Pucha, hoy sí, me llenaron. Dicen, las infracciones y sanciones tributarias prescribirán por el transcurso de 5 años. Gracias, chicos. Por el transcurso de 5 años contados a partir de la fecha en que se cometió la infracción o quedó firme la sanción, respectivamente. En este caso, por ejemplo, y esto suele suceder, y vean, la administración tributaria debería de plantear la demanda en el caso de que de alguna manera tributaria, o hacer la acción tributaria que corresponda, en el caso de que tiene 5 años para poder establecer, digamos, alguna acción legal, ¿verdad? Les doy este ejemplo porque es el que dice muy claramente, ¿verdad? Y establece en qué momento, hasta qué momento. Entonces, yo tengo 5 años por la administración tributaria para ejercer alguna acción, cualquier tipo de acción que la misma ley les va a establecer. Eso se llama prescripción. Ahí prescribió una obligación. Por eso les digo, el otro es un derecho y este es una obligación. Por ponerles el ejemplo. Pero establece por acá otros ejemplos el autor, ¿verdad? Si quieren lo vamos a ir leyendo. Dice, la prescripción se refiere esencialmente al del tiempo en que en la relación jurídica lo que condiciona la pérdida de derechos preexistentes, ¿verdad? En este caso, vemos, es un derecho preexistente.
pero también existe una obligación, ¿verdad?, de actuar en virtud de plazos especialmente regulados en la ley para la extinción de cada tipo de derecho. Aquí, al momento de establecer que pasaron los 5 años y no accionaron, hay una extinción de un derecho. La preextinción extintiva de los derechos se fundamenta en las consideraciones de tipo subjetivo y objetivo. Desde el punto de vista objetivo, el instituto de la prescripción sirve a la seguridad del derecho y a la paz jurídica. Estoy en la página 315. Página 315. Dando de ese modo fijeza y certidumbre a las relaciones jurídicas. Desde su vertiente subjetiva, la prescripción se basa en una presunción de abandono o renuncia del titular del derecho, pero que habrá de ser demostrada de un modo claro y patente para que la excepción pueda prosperar, pues como la misma no se basa en los principios de la justicia intrínseca, dice, ha de ser tratada con criterio restrictivo. Aquí estamos en una doctrina bastante confusa, pero bueno, sigamos. Teniéndose en cuenta no solo el transcurso del tiempo, sino también el ánimo del afectado, pues en cuanto aparezca fehacientemente evidenciado el animus conservando, ha de entenderse que se ha interrumpido el término de prescripción. Lo que les acabo de decir, específicamente más claro, lo que dice acá es el artículo 76. Muchas gracias por olvidarme ahí para los que tienen la nueva edición. Pero debe que aclararse, dice que aunque en la Ley de lo Contencioso Administrativo y en el Código Procesal Civil Mercantil establezca que las acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la ley, ello no quiere decir que la prescripción extintiva, a diferencia de la caducidad, pueda acordarse de oficio, porque el afectar a las pretensiones de las partes solo cabe oponerlas por el demandado mediante excepción, y esa prescripción es renunciable, por lo que solo cuando se alega puede ser apreciada. Consideramos oportuno, dice, en este punto diferenciar la caducidad de la prescripción. Por favor, vean acá. La caducidad es la decadencia de un derecho, ¿verdad? Va decayendo, va decayendo. Y aunque ambas tienen relación con el factor tiempo, definitivamente, ¿verdad?, vemos en la caducidad que hay un plazo de 3 meses establecido en el artículo 25, y vemos en el artículo 76 del Código Tributario de una prescripción, ambas leyes así lo establecen, ¿verdad?, están establecidas en norma. En la caducidad es más acentuado. Se trata de un hecho simple, fácil de comprobar, que no requiere litis, porque es mera suma matemática que está establecida en la ley, o que no requiere litis, porque es mera suma matemática que está establecida, está contenida en el negocio jurídico, y que transcurrida la oportunidad legal caducó el derecho sin interrupción. Por eso puede ser apreciada de oficio por el tribunal, lo que acaba de decir el compañero, a diferencia de la prescripción, en que el derecho se mantiene durante el plazo establecido, pero que puede ser interrumpido por la acción de las partes. El término de prescripción es fijado por la ley y se trata de un hecho complejo que sí requiere de pruebas y litis, que puede ser renunciable y por eso no debe ser apreciada de oficio por el tribunal, sino que se trata de una defensa de las partes. Bueno, en este caso, pues, realmente, pues, lo que establecimos en el Código Procesal, Administrativo, en el Derecho Procesal Administrativo, lo vemos así, es que, de alguna manera, pues, establece que son 3 meses, ¿verdad?, donde no debe haber ningún tipo de interrupción. Mientras que en la prescripción, de acuerdo como lo dice él también ahí, puede haber algún tipo de interrupción. En el caso tributario, para ponerles un ejemplo claro, puede ser que establezcamos un término de prescripción, pero a veces la administración tributaria, con alguna notificación que nos haga o algún requerimiento o algo, interrumpe
prescripción, ¿verdad? Y hay que tener ese cuidado ahí, porque en el tema de la caducidad no necesita mayor litis o prueba o medios científicos para determinar que ahí caducó. Es decir, pasaron 3 meses y no hubo ninguna acción por parte del demandante. Pues de oficio el tribunal lo puede hacer. En el caso de la prescripción, puede ser de que en esos 5 años que establece la ley, del artículo 76, digamos, miren, la administración tributaria no accionó, pero ¿qué pasa si en algún momento no, el tema es proceso contencioso administrativo, José, siempre. No sé si ya está su asistencia para que si lo quieren enviar. Entonces les decía que, para no entrar mucho, para no quedarnos ahí, eso está bien establecido porque en algún momento pues pueda establecerse que existió una prescripción, pero realmente si fuimos notificados, fuimos requeridos de alguna información, la misma administración tributaria, que bueno, ahí vayan enviándola y vuelven a regresar. Puede establecer que no hubo ninguna interrupción de la prescripción, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta esos términos. Bueno, luego pues puede ser que también está la de cosa juzgada, ¿verdad? Es decir, ya hubo una sentencia por algún tipo de accionar digamos, donde se van a establecer algunos elementos, donde es el mismo demandante, el mismo demandado, el mismo expediente administrativo, va a tener esos elementos muy respectivos, ¿verdad? El mismo acto administrativo. Entonces, ya hubo una cosa juzgada, entonces, y yo planteo otro contencioso administrativo, pues puede ser que me planteen ese tipo de excepción porque ya fue resuelta ese proceso, es decir, ya hubo una sentencia. Entonces, puede ser que se dé alguna forma de cosa juzgada. La transacción, pues, es más o menos que cuando las dos partes, dígase demandante y demandado, pues llegan a un acuerdo, ¿verdad? Y dicen, pues ya estoy de acuerdo, ¿verdad? Dice el demandante, le voy a pagar a la administración pública o la administración tributaria lo que me están requiriendo, pagó y ahí transaron. Igual, pues se tiene que presentar esa excepción y se tiene que resolver como tal. A eso se le llama ese tipo de transacción. Bueno, entonces esas son prácticamente las excepciones, ¿verdad? Que ya las vimos. Posterior a las excepciones se puede dar dentro también, dentro del emplazamiento, lo que se le conoce como rebeldía, ¿verdad? Y eso está establecido en su artículo 37 de la Ley de Contencioso Administrativo. Dice, transcurrido el emplazamiento, se declarará la rebeldía de los emplazados que no hayan contestado la demanda, la que se tendrá por contestada en sentido negativo, ¿verdad? Aunque no la hayan contestado, de todos modos se puede ir por medio de la rebeldía, va a declarar rebelde, pero el proceso va a continuar. Ya no contestó la demanda, el proceso va a continuar y después puede ser que él la conteste, ¿verdad? Pero pasó el plazo. Pero esto es un elemento al momento en que se hace el emplazamiento a las partes y más que todo si es al demandado, que es el que le pueda perjudicar, ¿verdad? En el plazo de los 15 días que establece el emplazamiento no contesta su demanda, entonces se va por rebeldía, ¿verdad? El mismo tribunal así lo establece, ¿verdad? Y aunque no va a haber ahí se termina el proceso, porque no se termina el proceso como tal, pues ese sí es una atenuante que muchas veces los mismos jueces o el tribunal pues toma como referencia para resolver un proceso. Y casi el 99.9% pues se declaran a favor de la otra parte, ¿verdad? Siempre lo he visto así. Sí dice que se puede declarar la rebeldía de las partes que no contestan la demanda y se entenderá por contestada en sentido negativo. Al tenerse contestada la demanda en sentido negativo implica que lo que dice la parte actora no es cierto. ¿Hay algo cual, Josué, que no se menciona? Véanse también, por favor, el artículo 113 y 114 del Código Procesal Civil. Dice,
Vamos 113, 114, por favor, del Código Procesal Civil y Mercantil. Vemos que dice, sí, así es, Toti. Por eso los trasladé al artículo 113 y 114 del Código Procesal Civil y Mercantil. Dice rebeldía del demandado. Si transcurrido el término del emplazamiento, en este caso los 15 días que establece la ley, el demandado no comparece, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo. El emplazado puede aparecer después y actuar en la demanda. No, continúa el proceso, puede comparecer, no hay ningún problema. De hecho, él puede presentar la contestación de la demanda. En algunos casos en el Código Procesal Civil así lo establece y va a seguir el proceso. Igual se le tiene que dar las notificaciones que correspondan, el aperturar la prueba, la vista, etcétera. O sea, eso continúa, mi querido Josué. ¿Oye? Así es, entonces Toti también, ahí estamos con el tema del 113 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si ustedes quieren establecerle ahí en la rebeldía del artículo 37, pues va amarrado al artículo 113, pero veamos el artículo 114, en los efectos de la rebeldía. Desde el momento en que el demandado sea declarado rebelde, podrá trabarse embargos sobre sus bienes en cantidad suficiente para asegurar el resultado del proceso. Imaginen ese momento. Se va a solicitar el embargo a sus órdenes. Compareciendo el demandado después de la declaración de rebeldía, podrá tomar los procedimientos en el estado en que se encuentra. Es lo que le estaba explicando a Josué. Podrá dejarse sin efecto la declaración de rebeldía y el embargo trabado si el demandado prueba que no compareció por causa de fuerza mayor insuperable. También podrá sustituirse el embargo proporcionando otros bienes o garantías suficientes a juicio del juez. La petición se sustanciará como incidente en pieza separada y que se suspenda el curso del asunto principal. Bueno, en este caso, puede ser, ¿verdad? Ustedes, miren la ley que, bueno, el artículo 114 sí da efectos positivos y efectos negativos, digamos, del que se fue declarado en rebeldía. Uno de los efectos es que se va a trabar embargo a ustedes en cuentas, en bienes, etc. Pero puede venir el que fue declarado el rebelde a ustedes, no en la canción de Yo soy rebelde, no. El rebelde y pueda establecer, imagínense, no sé, alguna causa bien justificada. Estuvo hospitalizado, estuvo entubado, ¿verdad? Con eso ahora del COVID que pasó, pudo haber sucedido alguna situación que puso en agravante su situación, una cuestión de fuerza mayor, pero él tendrá que justificar muy bien y se deberá resolver en la vía de los incidentes para establecer realmente, claramente, que pues si fuera una situación de fuerza mayor. O también que el mismo pues pueda venir y más adelante en el proceso pues dice, miren, no me embarguen, ¿verdad? Porque cuántas hay empresas que a veces se van por rebeldía. Sí, ¿verdad, José? Perdón. Sí, hay muchas cuestiones, todos perdimos muchos familiares por esa situación, pero también muchos familiares fueron recuperados, o muchos de nosotros fueron recuperados por esa situación, ¿verdad? Perdón. Pero es por poner un ejemplo, ustedes, o no sé, alguien que tuvo que viajar al extranjero por situación de fuerza mayor también, ¿verdad? Y tiene que justificarlo, pues. A eso se refiere. La misma ley nos da esa parte del poder tener algún efecto de esa rebeldía. Pero bueno, ya lo establecimos ahí en esos artículos. Y luego viene el artículo 38. Puede darse la contestación de la demanda. La demanda puede contestarse negativa o positivamente. Siempre se va a contestar en forma negativa por parte de una de las partes, ¿verdad? Y la otra positiva, definitivamente. Si todos los emplazados se allanaran, se procederá a dictar sentencia. Bueno, puede ser, y lo vamos a ver en el tema de allanarse, que en algún momento pues se allanan todos, ¿verdad? En el proceso, en el memorial que se hace de allanamiento, y de alguna manera pues ahí se termina el proceso, ahí se emite sentencia. Solo cuando hay o se allanan las partes, ¿verdad? Dice el memorial de allanamiento podrá presentarse con firma legalizada, en caso contrario deberá ratificarse.
La contestación negativa de la demanda deberá ser razonada en cuanto a sus fundamentos de hecho y de derecho. Y por acá pues nos dice en el numeral 38, el autor dice contestar la demanda en sentido negativo implica que el demandado yo les voy a explicar en un ratito, Melanie, no hay problema. De hecho, lo iba a hacer a las 8 en punto, o 8 menos 5 minutos, para tomar ese tema, para hablar siempre del trabajo. Entonces, en el tema les decía de contestar la demanda en sentido negativo implica que el demandado y las demás partes contradicen lo dicho por el actor en su demanda. Y en este caso va a haber litigio. Cuando la demanda se contesta en sentido positivo, implica que se allanaron a la demanda y están de acuerdo con lo planteado por parte de la actora y reconoce que está en su derecho. Por esa razón debe inmediatamente dictarse la sentencia por economía procesal. Artículo 115 al 118 del Código Procesal Civil y Mercantil. Leámoslos, por favor. 115 al 118. Lo que pasa es que la ley, el código de la ley de lo contencioso administrativo no nos da mucho, porque como estamos amarrados con el Código Procesal Civil y Mercantil, nos vamos al artículo 115. Dice allanamiento. Si el demandado se allanara la demanda, el juez, previa ratificación, porque se tiene que ratificar ese allanamiento, fallará sin más trámite, es decir, resolverá o emitirá la sentencia sin más trámite por economía administrativa. Así lo establece, ¿verdad? Pero vamos a ver una cuestión. Y 118. Contestación de la demanda. La contestación de la demanda deberá llenar los mismos requisitos del escrito de la demanda. Los mismos. Si hubiere de acompañarse documentos, será aplicable a lo dispuesto en los artículos 107 y 108. Bueno. Luego viene el artículo 40, lo que es la reconvención. En los casos en que se refiere al inciso 2 del artículo 19, podrá plantearse la reconvención en el propio memorial de la contestación de la demanda, en los mismos casos en que puede plantearse en el proceso civil. Y nos vamos al 40. Luego el artículo 42, vencimiento anticipado, dice el periodo de prueba podrá declararse vencido cuando se hubiera recibido todos los medios de prueba ofrecidos. Esto es prácticamente, tal vez no lo uso un copy-paste, debe ser lo mismo, ¿verdad?, de lo que está establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Entonces, en el 41, pues prácticamente es todo lo que vimos en Derecho Procesal Civil y Mercantil. No vamos a entrar al tema de la prueba, solo nos vamos a ir al artículo 43. Los plazos, sí, por favor, ténganlos muy en cuenta. De todos modos, eso está en su esquema, que ya lo tienen y todos. Luego viene la vista. Vencido el periodo de prueba, se señalará día y hora para la vista. En este caso, el día y la hora para la vista es la última oportunidad que tienen las partes para presentar sus alegatos a efecto de hacer un análisis al tribunal para convencerlo que la sentencia, gracias, sea a favor de quien evacúe esta audiencia. Veas el artículo 142 de la ley del organismo judicial y ahí está el término de la vista. Luego igual está el auto para mejor fallar. Transcurrida la vista, el tribunal podrá, si lo estima necesario, dictar auto para mejor fallar por un plazo que no exceda de 10 días más, para practicar cuantas diligencias fueran necesarias para determinar el derecho de los litigantes. No está nada más que explicar, ¿verdad? Y por último, el tema de la sentencia. La sentencia examinará en su totalidad la juridicidad del acto o resolución cuestionada, pudiéndola revocar, confirmar o modificar, sin que el tribunal esté limitado por lo expresamente impugnado o el agraviado invocado. Ahí creo que también existen algunas cuestiones de inconstitucionalidad parcial de este artículo. Ahí lo pueden leer ustedes en el numeral 45, ¿verdad? Prácticamente ahí está. Y el artículo 46 también pues tiene una peculiaridad que fue declarado inconstitucional. Luego viene lo que es el tema de la ejecución. Está el artículo 47.
Y el artículo 48, remisión de antecedentes, firme la resolución que puso fin al proceso, se devolverá el expediente al órgano administrativo con certificación de lo resuelto. Y el artículo 48, cumplimiento, la sentencia señalará un plazo prudencial al órgano administrativo que corresponda para que ejecute lo resuelto. La sentencia es ejecutable en la vía de apremio ante los tribunales competentes del ramo civil o ante la competencia económico-coactiva, según sea el caso. Bueno, entonces prácticamente, pues según sea el caso, ¿verdad? Ahí la misma ley lo establece en el numeral o el artículo 48 de la ley. De todos modos, como les decía, pues ahí el IC pues les envió el esquema, está bien claro. Solo hagan su repaso, solo vean los plazos, ¿verdad? No se pierdan en los plazos, por favor, que es bien importante. Cuando se les pregunte en una, valga la redundancia, una pregunta de su examen, ¿cuál es el plazo? No me pongan el artículo, pónganme el plazo. Son 5, 10, 15, 20, 30, 3 meses, 90 días, 60 días, o sea, ¿verdad? Pero no el artículo. A ver, ahí me perdí, Josué. O sea, que la sentencia de decisión, claro, la sentencia es unilateral, es criterio del tribunal, ¿verdad? Ahí nadie puede interceder. Por eso le está la última parte, que es la vista, ¿verdad? Donde ahí, pues, las partes van a presentar sus alegatos y van ahí. Es interesante cuando ustedes vean este tipo de procesos, ¿verdad? Regularmente la vista no es presencial, es por escrito, ¿verdad? Pero en algunos juicios, más que todo en el penal, la verdad es bien interesante ver esos alegatos bien alegres, esas cuestiones, ¿verdad? Pero ahí igual en la vista, pues ahí se puede descoser, como decimos los chapines, para poder hacer todos los alegatos que sea. Ya la sentencia es un criterio judicial del tribunal o del juzgado o del juez. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes, en cuanto al proceso? Pero es igual, Josué, es igual. El contencioso administrativo va amarrado al proceso del Código Procesal Civil y Mercantil. No hay mayor situación. Prácticamente a veces es un copy-paste, pero cuando no es ampliado en el código, en la ley de lo contencioso administrativo, pues el Código Procesal Civil amplía en esos casos o la misma ley del organismo judicial, por el tema de la vista, ¿verdad? Bueno, si tienen alguna pregunta, si no, vamos a hablar rápido del trabajo. Miren, señores, jovencitos, jovencitas, señoras, el trabajo lo venimos diciendo prácticamente desde mucho tiempo. A estas alturas yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Tenemos que aprender a respetar las decisiones, ¿verdad?, de cátedra. Entonces, yo no puedo cambiar las decisiones en estas alturas. Ya el lunes tenemos nuestro examen, ya nuestro segundo parcial, y entramos a nuestro final. Yo no puedo cambiar las cuestiones, disculpen, de verdad, lo siento, ya la mayoría ya están bien avanzados en su trabajo y entonces a estas alturas no lo vamos a cambiar. La entrega debería haber sido el lunes de esta semana, sin embargo, no lo vamos a entregar el día lunes. Ustedes tienen examen lunes, miércoles y viernes, ¿verdad? El lunes es conmigo, miércoles no me acuerdo con quién más es, y luego está el viernes. Pero la siguiente semana ustedes tienen examen martes y jueves. Entonces lo vamos a dejar para el siguiente lunes. Por favor, es lo único que puedo hacer por ustedes. No voy a atrasar yo en la calificación y por ende en pasar los resultados, ¿verdad? Tendré que correr y desvelarme una noche o 2 noches, o no sé cuántas noches, para calificar sus trabajos, pero es lo que podría hacer, ¿verdad? Nada más. Y ahí cambiar otras cuestiones, yo no puedo. Entonces, si les parece, solo lo vamos a dejar el lugar donde entregarlos. Y en ese caso, Florida Almafagano, mire, les voy a comentar. El tema del lugar, yo les voy a indicar, compañeros, porque la vez pasada tuve inconvenientes en el lugar donde lo entregué, que se nos complicó porque es muy... Sí, lunes 9 de octubre. Lunes 9 de octubre lo voy a dejar para que por favor tengamos
No, lunes 9 de octubre. No, no se me van hasta el 16. No, no. Lunes 9, vamos a ver la fecha. Sí, lunes 9 de octubre, por favor. Ahí estamos. Entonces es la palabra es el tiempo para que lo hagan bien. Entonces, miren, pues vamos, solo déjenme pendientes el día jueves, les indico el lugar, ¿verdad? Dónde lo podemos entregar. Y pues ahí me apoyan, ustedes no me van a estar presionando, mire, ya están las notas, porque me va a costar, como les digo, pero es la forma que yo puedo apoyarles para que puedan terminar. Bueno, les decía, miren, en algunos casos para mí, Floriana, y usted tiene una duda, yo he visto algunos que me han enviado unos contenciosos administrativos y como recuerdan de que ahí se le emiten el informe circunstanciado, en unos casos el expediente administrativo como tal, se incorpora dentro del expediente. Entonces ese es, digamos, el proceso o el procedimiento administrativo. Ahí lo tienen, entonces solo es que lleguen sí, jabal, se llegaron a pelear muchos ahí. Entonces, para que, si lo tienen el expediente administrativo, enhorabuena, pero en el proceso contencioso administrativo, ahí están los antecedentes más importantes, la solicitud, y están todos los documentos, ¿verdad? Están todos los documentos, hasta el acto administrativo, el recurso como tal, ¿verdad? Y la resolución del recurso. Si no lo tienen, entonces ahí sí. Pero todos los contenciosos administrativos que yo he visto, lo llevan, ¿verdad? Sí, claro, Melanie, sí, claro, pero píquele. De verdad, yo al día de hoy me han escrito a veces por cuestiones de trabajo, perdonen, no lo hago, algunos me escriben a las 10:30 o 11 de la noche, ¿verdad? También. Entonces yo entiendo la situación de sus preocupaciones, pero también soy persona, ¿verdad? Entonces, vean eso, por favor, y si está dentro del expediente del proceso como tal, el contencioso administrativo, están todas las actuaciones que emanan un expediente administrativo, no es necesario ir a solicitar el expediente administrativo. Bueno, les deseo éxitos, pues, entonces nos vemos el día jueves. El día jueves vemos los recursos correspondientes y ahí terminamos, ¿verdad? Y hasta ahí lo vamos a dejar para su examen, para el día lunes. ¿Verdad? No sé, problema, porque yo no he visto, los contenciosos administrativos que yo he visto han sido muy grandes, no de 49 hojas, no llega pero ni el expediente administrativo. Revisen bien, por favor. Va, a sus órdenes. Ahí estamos, revisen bien sus expedientes. Hay que ordenarlo, José, con todo lo que hemos venido recibiendo las clases, ¿no? Por favor. Bueno, pasen feliz noche. Nos vemos. La asistencia ya todo ya la mandaron. Pasen feliz noche, cuídense. Descanso, feliz descanso, bendiciones. Nos vemos el jueves. El jueves terminamos los recursos y algunas otras cuestiones que vamos a ver para el contenido del examen y todavía podemos ver algunas otras preguntitas por ahí. Ok, feliz noche pues, cuídense. Chao.